amigas y amigos, nuevamente con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Lo prometido es deuda, como les dije la semana pasada, estamos dándole continuidad al tema de las enfermedades psicosomáticas. Así es que hoy les traigo también un video y unos comentarios muy profesionales sobre cómo es que se producen las enfermedades psicosomáticas y cómo es la manera y cuál es la manera de irla resolviendo. ¿Por qué se producen las enfermedades psicosomáticas? Y para ello les traigo un video de uno de los grandes maestros de la psicología latinoamericana, que es el doctor Jorge Bucay, que es un médico argentino, especialista en enfermedades mentales y es un gran psicoterapeuta. Ha escrito muchísimos libros, muchos libros, y que han sido traducidos a 20 idiomas. Así es que vean ustedes la trascendencia y la capacidad del doctor Bucay, y ojalá que ustedes pudieran en algún momento adquirir. Esto no es ningún anuncio propagandístico, ni el canal ni yo recibimos nada más que el beneficio de poder decirles a ustedes que lean estos libros que les voy a mencionar, con el fin de que les ayude bastante en lo que es su quehacer y su vida diaria. Los libros que el doctor Bucay ha publicado está Cuentos para Pensar, Déjame que te cuente, El camino de las lágrimas, Amarse con los ojos abiertos, El camino de la autodependencia, Cartas para Claudia, El camino de espiritualidad, Cuenta conmigo, una novela muy interesante que se llama El candidato. Otro libro que se llama Las tres preguntas, El otro el elefante encadenado, El camino del encuentro, Seguir sin ti, entre otros más y numerosos artículos que ha publicado. El doctor Jorge Bucay nos habla orientándonos para conocer qué ocurre en las enfermedades psicosomáticas, qué es lo que está pasando para que se produzcan las enfermedades psicosomáticas. Y recordemos que las enfermedades psicosomáticas se nos dan en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente de lo que más la gente se queja es de problemas de gastritis, de colitis, el famoso colon irritable. Y algo muy importante, porque uno puede muchas veces tolerar un colon irritable o una gastritis, pero también afecta las enfermedades psicosomáticas el aparato circulatorio. ¿Y cuál es el sistema circulatorio? Bueno, el corazón, los grandes vasos. Y entonces ahí viene todo el proceso de afectación, que no solamente por problemas de arteriosclerosis, sino también por problemas de desestabilización emocional, de tensiones, de mal manejo del estrés. Vamos a tener la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial, al haber una presión aumentada en los vasos sanguíneos, recordemos que puede producir derrames cerebrales, los infartos cerebrales, los infartos del miocardio, por espasmos de las mismas arterias coronarias, o sea, que se cierran por la misma tensión que está viviendo el paciente. Dentro de lo que podemos hablar un poquito de las enfermedades, como introducción a este video, que es muy técnico, muy interesante, pero muy apegado al conocimiento y al nivel de nuestros televidentes. Podemos pensar podemos decir de que las enfermedades, como lo mencionábamos la semana anterior, las enfermedades psicosomáticas cuesta mucho encontrarlas, porque son enfermedades que la mente produce, y al menos de que una gastritis te va a llevar a una úlcera, o que una hipertensión le vaya a llevar a un infarto, pues entonces ahí sí se va a reconocer. Recordemos que el cuerpo humano es una relación de cuerpo, mente y el medio ambiente. Cuando esas tres cosas, el cuerpo, la mente y el medio ambiente, se desequilibran, empieza el cuerpo a gritar algo que está pasando. Y hay factores muy grandes, y hay situaciones en la persona también, hay ciertos huequitos de debilidad por donde pueden entrar esas desestabilidades para poder afectar y hacer daño y producir lo que ya hemos comentado, las diferentes
gritando, nos está dando un mensaje. El problema está, el asunto está en poder nosotros interpretarlo. Si nosotros no podemos interpretar ese grito que nos da la mente, el cuerpo, cuando se manifiesta como enfermedades, pues tenemos que acudir a un psicoterapeuta, tenemos que acudir al psicólogo, tenemos que acudir al psiquiatra, y si ya pues hay mucha complicación, pues al médico internista, al médico general, para que nos dé el tratamiento para complementar la curación de la enfermedad. Ahí vamos a ver en lo que el doctor Bucay nos comenta. Hay unas cosas muy interesantes que yo quise sacarlas y antes conversarlas con ustedes un poquito, porque me parece lo medular del video y lo medular del mensaje que yo quiero dejarles a ustedes, que son las cosas del quehacer y de la vida diaria. Nosotros generalmente somos perfeccionistas, queremos que todo sea perfecto y tenemos a veces mal carácter. Hay gente que en la mañana yo no sé qué hace, se pellizca, se muerde, algo hace para llegar enojado al trabajo, para llegar enojado a la universidad, para estar enojado en la casa. Algo está pasando. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención. Va una persona por la calle y se encuentra una señora que un niño se le revolvió, se le enojó y entonces esa persona que ve la situación, el pleito de la madre con el hijo, se angustia, se enoja, que el muchacho más insolente, que son reacciones del cuerpo que hacen supuestamente que se resuelva la situación del niño. Pero primero, no tiene que ver absolutamente nada con el pleito del papá, de la mamá y del niño. Segundo, usted no va a resolver el problema. Entonces, tercero, usted no sabe ni de qué se trata el pleito. Cuarto, perdonen que se lo diga, a nosotros no nos importa, es un asunto de ellos. Y ya nosotros generamos tensión, estrés, nos enojamos, empezamos a criticar, empezamos a decir qué muchacho, qué esto, qué insolencia, qué mal. Entonces ya la mañana se nos amargó por tratar de ver cómo resolvíamos un problema que no es nuestro. Entonces yo quiero decirles a ustedes que ante estas situaciones que no se pueden resolver, que no son situaciones nuestras, que son las situaciones, por ejemplo, de las presas que ocurren todos los días de los vehículos, no podemos pasar por encima de los carros, no podemos más que tener la paciencia necesaria para poder esperar el momento que nos toque para poder pasar. Y yo les digo a ustedes, nosotros tenemos que aprender a ser como una membrana, como un filtro. Hay que dejar pasar cosas que no son competencia nuestra. Usted asuma su responsabilidad en su trabajo, en su estudio, en su hogar, pero ¿para qué nos vamos a contaminar? ¿Para qué nos vamos a estresar con situaciones que no son competencia nuestra? Y lo más grave es de que nos ponemos a refunfuñar, a decir y a hablar, y que el gobierno, y que el otro, y que aquel viste que le dio vuelta a la esposa o al esposo, etcétera, etcétera, y cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Así es que aprendan a hacer membranas, aprendan a hacer filtros, aprendan a manejar las cosas que nos competen. Tenemos muchas cosas que resolver en nuestros quehaceres diarios para estar envenenándonos y estresándonos con situaciones de otras personas que ni siquiera conocemos. A veces llevamos un ritmo de vida muy acelerado, entonces dejamos de hacer cosas y entonces nos culpamos. A veces decimos que inútil fui porque no pude hacer tal o tal cosa, pero nosotros tenemos que priorizar qué es lo que tenemos que hacer. Deje de sentirse culpable por las cosas que no hace. Si usted se siente culpable por las cosas que no hace, anda mal, porque usted no priorizó, porque usted no puede hacer todo, porque usted no puede resolver todas las cosas en un mismo día, en una misma situación.
No hay que guardar rencores. Cuando uno guarda rencores, pasa la mente y el cuerpo amargados, pasan ácidos, pasan tristes, pasan peleando, pasan fulano me hizo, fulano no me hizo, etcétera, etcétera. Hay que ser fiel a nuestros sueños. Nosotros todos tenemos sueños, tenemos proyectos de vida y nosotros debemos priorizar cuáles son esos proyectos de vida que podemos ir logrando. No desfallezcamos ni dejemos a los lados ningún proyecto, ningún sueño. Todos los sueños los podemos lograr hoy, mañana o después, pero eso sí, prioricemos. Y algo muy importante, las batallas que lidiamos todos los días. A veces nosotros nos metemos en batallas que son muy grandes, el enemigo es muy grande o el contrincante es muy grande y nosotros tenemos muy pocos recursos. Imagínense ustedes allá en los romanos peleando 10.000 romanos contra no sé qué otro ejército, solo 10.000 personas, 100.000 o 2 millones, no sé cuánto, contra 10.000 personas. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis muy crítico de las batallas que lidiamos, y cuando hablo de batallas hablo del quehacer diario. A veces tenemos situaciones laborales difíciles, tenemos fracasos académicos, tenemos situaciones difíciles en el hogar, con un hijo, con la esposa, con el esposo. Pero si nosotros hacemos una clasificamos todas las batallas que tenemos que librar, vemos cómo son esas batallas y vemos cuáles son nuestros recursos para poder enfrentar y resolver esas batallas. Entonces ya estamos racionalizando, estamos poniendo en la mente claramente qué es lo que nosotros podemos resolver. Como les he dicho aquí en más de una ocasión, hay situaciones, hay batallas que debemos enfrentarlas ya para resolverlas ya, pero hay otras batallas que debemos enfrentarlas más tarde, hay otras que las debemos dejar para después. ¿Por qué? Porque muchas veces las que dejamos para después, sin precipitarnos y querer tener todo ese montón de batallas por pelear juntas, si las podemos segregar, muchas veces las que segregamos al final amanecen y decimos, mira, pero si ya se me resolvió eso, ya se me resolvió lo otro. Y quiero decirles algo muy importante: con que ustedes se angustien no van a resolver nada, no vamos a poder resolver nada. La angustia lo que hace es tener situaciones negativas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Así es que muy pausadamente, muy positivamente, prioricemos esas batallas, veamos con qué recursos vamos a enfrentarnos, si tenemos los recursos, si no los tenemos, si hay que pedir refuerzos, hagámoslo también. Y en este caso, relacionándolo con las enfermedades psicosomáticas, si nosotros no podemos resolver el problema, pues acudamos al especialista, al psiquiatra, al psicólogo. Y otra cosa importante, encontramos muchas veces la amargura de la gente, nos vemos en la calle, con la cabeza baja, con el ceño fruncido, con caras de amargados. ¿Por qué no le damos un poquito de vuelta a eso? En lugar de andar con esa actitud de amargura, sonriamos, hagamos un esfuerzo por sentirnos felices y transmitamos a nuestra gente, a nuestra familia, tranquilidad, sonrisa, alegría y confianza, entre otras cosas. Otra de las cosas que nos ayudan a tener mejor salud y a bloquear las enfermedades psicosomáticas es el ejercicio, los juegos, dedicarse un poquito a hacer ejercicios todos los días, por lo menos 3 veces por semana. Y algo también muy importante, compartir con los amigos. Este tema de compartir con los amigos es muy amplio y es muy lindo, porque los amigos, imagínense ustedes que hay una frase que se llama el nido vacío. Resulta que se van los hijos, se
casan y ya pues se queda el esposo y la esposa solos, o si alguno fallece, pues se queda atrás solo. Pero sin embargo, si usted analiza lo que son los amigos, ahí van quedando. Los amigos que muchas veces uno no ve todos los días, pero que uno coge el teléfono y los llama y ahí están. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece si nos tomamos un café un día de él? Sí, sí, claro que sí, mira, me pasó tal cosa, te comento, a ver qué te parece. Esos son los amigos, entonces por eso hay que fomentar en forma importante lo que es el mantener a los amigos, la vigencia de la amistad con las personas adecuadas, por supuesto, que uno ya durante todos los años ha filtrado cuáles son los verdaderos amigos. Así es que después de esta no muy pequeña introducción, quiero dejarlos con el video del doctor Jorge Bucay para que podamos complementar este tema sobre las enfermedades psicosomáticas. Así que veamos el siguiente video. Muy buenas tardes para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sí, es la última semana del buscador. Por favor, les agradecemos enormemente las cartas, los llamados, pero por favor no pidan más porque no hay más. Ya dimos una semana, dimos esta semana más, se acaba. Sí, sí, se acaba, ¿Sí? así es. ¿Con ¿Qué dificultad? pasa? ¿Dificultad? Sí, un poco afónico, en realidad. Un poquito afónico. Sí, un poquito ¿Qué afónico. Bueno, me pasa? pasa de vez en cuando, estoy un poquito afónico. Yo sé, Jorge, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir que yo sé? Es psicosomático, Jorge. A vos te duele también. Termina el programa y da un poquito. No, perdón, mira, yo soy terapeuta, vamos a aclarar un poquito. Cuando te digo que me duelen los ojos y vos me decís que es psicosomático, Sí. ¿no te admito yo? Cuando Sí. me duele la espalda después de trabajar y vos me decís que es psicosomático, ¿no te digo que es psicosomático y acepto? Sí, señor. Sí. Cuando me duele la panza y vos me decís que la tensión, ¿no te acepto que es psicosomático? Sí, Jorge. Bueno, esto no es psicosomático. Pero Esto es porque sí. tomé frío ayer. Esto no es psicosomático, te digo que no, me duele la garganta, Pará. señora, me duele la garganta. Yo sé que esto no se hace en televisión, pero tengo un tecito acá, te lo voy a dar Bueno, porque... te voy a decir, me duele la garganta porque me duele la aromática. Tomá, Psicosomático Jorgito. es otra cosa y no tiene nada que ver. Tomate un tecito, bueno, ahí me va. Yo mientras tanto le digo que igualmente seguimos, como siempre, recibiendo sus mensajes por los temas de estos días al 4999-1666, el buscador @promofilm.com y el buscador.tv. ahora sí. Ahora sí. ¿Qué estábamos? Estamos hablando que el programa termina. Uy, para que me sangre la nariz, espera un poquito. Ah, bueno. ¿Sabés qué pasa? ¿Querés que te lo diga? El programa de hoy, del buscador, tiene que ver con esto. Enfermedades psicosomáticas. Títulos. Ahora sí. Vamos todavía. Ahora sí. Una vez que no entiende las causas de por qué le está pasando lo que le está pasando, en general, algunas de estas cosas empiezan a mejorar mágicamente, como si acomodar las cosas de la piel para adentro pudiera permitir acomodar las cosas de la piel para afuera. De eso se trata el programa de hoy, enfermedades psicosomáticas. Todo un tema que tiene mucha historia, pero que también deberíamos hacer que cambie nuestra historia respecto de nuestra conexión con la salud y nuestra conexión con la enfermedad. Empezamos a ver de qué se trata esto. Vamos a compartir un informe del doctor Néstor Escorofís. Primera parte, enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas se pueden dar en cualquier lugar del cuerpo, especialmente donde más se manifiestan es a nivel del aparato digestivo y del aparato circulatorio. Se diferencian a través de los estudios. O sea, los síntomas existen. El profesional se pone o arranca pensando en que hay una enfermedad de base. Cuando uno realiza todo el estudio correspondiente a lo que supone puede tener el paciente y no le encuentra absolutamente nada, empieza a sospechar que estamos frente a una enfermedad psicosomática. Las enfermedades existentes
se agravan frente a un desequilibrio provocado por el medio ambiente en el paciente o en el individuo. Antes que nada, gracias Néstor. Néstor, además de ser un gran amigo, es de verdad un maravilloso médico, un excepcional clínico y un cardiólogo fantástico, y yo confío mucho en su palabra. Y entonces lo convocamos a él justamente porque queríamos escuchar su opinión. Me contaba fuera de la entrevista que más de la mitad de los pacientes que vienen a su consulta en los últimos años, investigados profundamente, no tienen una patología clínica demostrable. Y sin embargo, me explicaba Néstor, el gran problema es creer que porque uno no encuentra nada, como él mismo lo dice, como uno no puede verlo en un análisis clínico, a veces los médicos clínicos cometen el error, me decía él, de decirle al paciente, usted no tiene nada. Cuando en realidad no es que no tenga nada, sino que la enfermedad no está radicada en estos lugares donde se puede detectar mediante un análisis clínico, mediante un análisis químico. Hay muchas cosas que pasan en las enfermedades que, como vamos a ver, incluyen a todo el cuerpo. Así que vamos a tener más con el doctor Skorofitz en otro momento, pero mientras tanto, muchas gracias Néstor por esto que decís. Y ya estamos en tema y ya hay manos levantadas y esto me emociona y me entusiasma. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Teresa. Teresa. Doctor, ¿la tristeza, la nostalgia, genera enfermedades psicosomáticas? Yo diría que si te tengo que contestar así, a boca de jarro, si es posible, yo te diría que es posible. Ahora, decirte que siempre es así, yo no puedo determinarlo. Quiero decir, es verdad que en la base de algunas enfermedades psicosomáticas hay un gran dolor, hay una gran tristeza. Y en la base de algunas enfermedades que vulgarmente no son psicosomáticas o no son consideradas psicosomáticas, también. Muchos pacientes refieren detrás de algunas enfermedades muy graves, como podría ser el cáncer. Muchas pacientes y muchos pacientes refieren episodios de dolores, de pérdida, de tristezas, episodios de melancolía muy severos. Uno puede pensar que aquello causó esto, yo digo que no. Yo quiero que usted entienda, somatizar, esto quiere decir poner en el cuerpo algo que empezó siendo parte del área psíquica o del área espiritual, poner en el cuerpo y manifestarlo corporalmente es más que una tendencia, que también podría serlo, es básicamente parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra conducta desadaptada, parte de nuestra neurosis, quiero decir. Somatizar y poner en el cuerpo es parte de nuestra conducta no demasiado sana, ¿no? No está bien, no está bien, porque no es bueno para nosotros, no está bien poner en el cuerpo lo que nos sucede espiritualmente, lo que nos sucede psíquicamente o mentalmente. Sí, claro. ¿Entonces tiene que ver con el temperamento? No, yo creo que tiene que ver básicamente con una falta de integración, entre algunas cosas. Tiene que ver básicamente con una actitud de comprender, digamos así, que el proceso es un proceso general y global, como vamos a ver en el día de hoy. Sí, ¿alguien me estaba levantando la mano por aquí? Claro. Decime. Sí, doctor. Yo era una persona sana y perdí a mi marido y a los 6 meses se me despertó un cáncer de colon y el médico me dijo que era psicosomático. Está muy bien. Yo creo que lo que tu médico dijo, y que es cierto, es que hay un correlato y una relación entre la aparición brusca de una enfermedad, cualquiera que sea, y los antecedentes con los cuales el paciente viene viniendo, ¿no? Y a veces un gran dolor, un gran duelo, una pérdida, puede ocasionar algo que es un desarreglo interno, ¿no? Hay una relación muy grande entre una enfermedad muy grave, como es el cáncer, cuando no está tratada a tiempo, hoy sabemos, con la inmunología, con los mecanismos de defensa del cuerpo. Una gran depresión, una gran tristeza, un gran dolor, no puede provocar en sí mismo un cáncer, pero sí puede, y de hecho hace, que bajen todas las defensas. ¿Qué tal, doctor? Claro, ¿cómo estás? Sí, usted hablaba recién de una gran pérdida, de una gran tristeza, ¿no? Yo preguntaba si de pronto, bueno, a mí me ocurrió hace muchos años, yo había perdido 2 bebés en corto plazo, y al tiempo empecé a somatizar que se me cerraba la garganta, no podía respirar, no podía nada. Y bueno, usted lo atribuye que es a eso, es al gran dolor, a la pérdida. Bueno, yo tenía sobrados motivos para sentirme mal, ¿no? Sí, yo no sé, no es que yo lo atribuya, ¿no? Más bien pasa otra cosa y a mí me gustaría aprovechar esto que vos decís para explicarlo. Un segundito. Me gustaría explicar esto desde el lugar en que a mí me gusta, ¿no?
Imagínense un día, cuento yo por ahí en alguno de los libros, imagínense que alguien le dice, tengo un regalo para vos, está en la puerta de tu casa, ¿no? Y entonces yo salgo y me encuentro en la puerta de mi casa un carruaje. Un carruaje hermoso, así de estilo antiguo, pintadito, color verde, como me gusta a mí, con ruedas, un carruaje. Y la verdad es que es encantador, ¿no? Tiene una puertita, tiene un lugar, un pescante, está todo con bronces y con metales, y me encanta, ¿no? Un carruaje maravilloso. Y entonces me subo, por aquí me siento, veo la puerta de mi casa, veo la puerta de la casa del vecino, y digo, qué interesante, ¿no? Qué lindo el carruaje. Y a la media hora me empiezo a aburrir, ¿no? Porque de estar ahí parado, sentado como un tonto, y pienso, qué regalo estúpido, ¿no? Y pasa un vecino mío, le digo, me dice, qué lindo carruaje. Le digo, sí, pero un regalo tarado, ¿no? ¿Para qué sirve? Y entonces él me dice, ¿vos sos idiota? Me dice mi vecino a mí, ¿no? Le digo, me dice, sin caballo no vas a ir a ningún lado. Yo digo, ah, claro. Con razón, pensaba yo, ¿no? Y entonces me voy hasta un establo que hay cerca de mi casa y me compro un caballo, ¿no? Y entonces me subo, le hago ¡ea! Al caballo, como aprendí que hay que hacerle, y el caballo empieza a andar, ¿no? Y entonces anda rápido, empieza a ir por lugares peligrosos, empieza a ir por lugares inhóspitos, empieza a pasar cerca de lugares que yo nunca paso, cruza las vías sin mirar si viene el tren, yo me empiezo a aterrar, ¿no? Y empieza a correr, se desboca, el carruaje empieza a dañarse, se empieza a resquebrajar. Cuando pasa casualmente por la puerta de mi casa, le digo al vecino, ¿qué me hizo? Ahora estoy peor que antes mientras el carruaje pasa. Y me dice, no, pare, idiota, pare, ¿qué sé yo, cómo voy a parar? Bueno, con ayuda de él finalmente consigo parar el carruaje. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, que le falta un cochero a este carruaje, no se puede estar sin gobierno. Y entonces pongo un aviso en el diario y contrato un cochero. Ahí va. Y entonces pongo al cochero en el pescante, ¿sí? Ahí está, ahí va. Y entonces ahora, con el cochero en el pescante, con el caballo puesto en su lugar, con las cosas puestas en su sitio, entonces ahora está todo bien. Porque ahora entonces sí, me subo, le digo al cochero dónde quiero ir, el cochero maneja el carruaje y me lleva a donde yo necesito ir. Y entonces todo funciona bárbaro y me doy cuenta que el regalo fue un regalo maravilloso. Y pongo este ejemplo y quiero que quede claro para todos, porque a mí me parece que esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que cuando nacimos, cada uno de nosotros recibió un carruaje. Recibió un carruaje que es el cuerpo de cada uno. Cada uno de nosotros obtuvo, cuando recién nació, un regalito que era el cuerpo que portamos, ¿no? Este cuerpo que está diseñado para durar todo el camino. Por supuesto que hay carruajes mejores que otros, ¿no? Que hay algunos que ligaron un carruaje más lindo, otro más feo, otro más alto, otro más bajo, otro un carruaje más gordo, otro más finito, un carruaje que tiene una pata más corta que la otra, una rueda media cuadrada. Esto es el carruaje que cada uno ligó y puede ser mejor o peor, pero es el carruaje diseñado para todo el camino. Pero de todas maneras, este carruaje que recibimos, este cuerpito que recibimos, no sirve de nada si algo no lo impulsa. Y eso que lo impulsa, estos caballos que van a impulsar a este carruaje, son, ¿qué? ¿Qué empuja a este cuerpo a moverse por primera vez, aunque sea? ¿Qué? La mente no, todavía somos muy chiquititos para esta mente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se mueve el bebé? ¿Por qué hace así por primera vez? Por instinto. Por instinto, porque tiene hambre, porque tiene deseo, porque tiene sueño, porque le duele la panza, porque tiene ganas de algo, ¿eh? Estos caballos, vamos a llevarlos toda la vida también, son todo lo que nosotros llamamos nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra pulsión hacia algo, nuestras ganas de hacer algo, nuestra necesidad de hacer algo, ¿eh? Estos son los caballos. Pero claro, si dejamos que los caballos guíen el carruaje, lo van a llevar por lugares peligrosos. Y entonces sí vamos a necesitar de una mente que piense, vamos a necesitar de un cochero que guíe, vamos a necesitar de una cabeza pensante que se ocupe de manejar a estos caballos para que los caballos no vayan a lugares peligrosos. Esta combinación del cuerpo, las emociones, la cabeza y el pasajero, nuestra parte espiritual, esta que casi no se ve, todo esto somos nosotros. Nosotros no podemos pensar, cuando el carruaje tiene una rajadura, cuando el cuerpo está lastimado, pensar que es nada más que el cuerpo lo que está lastimado. Tenemos que pensarnos como un todo. Tenemos que entender que somos la suma de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra parte espiritual. Somos todo eso. ¿Cómo entonces no entender que si algo le pasa al carruaje, a los caballos, al cochero y al pasajero, algo le está pasando? Porque seguramente, como causa o como consecuencia, les está pasando a todos, ¿eh? Cuando nos enfermamos todo. Todo está enfermo. Está enfermo el cuerpo, el caballero, está enfermo el caballo, está enfermo el pasajero. Todos nosotros estamos enfermos cuando algo de nosotros está enfermo.
Y no podemos pensar en curar nada más que la historia, porque si el carruaje se rajó porque los caballos fueron por lugares peligrosos y el cochero no lo notó porque el pasajero estaba dormido, aunque nosotros le pongamos masilla y lo barnicemos de nuevo, otra vez va a volver a pasar. Se va a volver a abrir en el mismo lugar. Para poder sanarse, para poder curarse, hace falta no solo ocuparse del cuerpo, sino también ocuparse de lo demás, ¿no? Ocuparse de superar este dolor que de alguna manera nos puso en este lugar, ¿no? Seguramente lo más importante es que este carruaje, como es personal y propio, como este carruaje no puede llevar a otros adentro, porque aquí no hay lugar más que para uno, lo que sí uno puede hacer, seguramente, es caminar al lado, ¿no? Que el otro sienta que lo acompañás, ¿no? Que en realidad no sienta que estabas al lado de él solamente mientras el carruaje estaba entero, ¿no? Que no sienta que estabas al lado de él solamente porque elegía tu camino, ¿no? Poder acompañar y recorrer este camino al lado del otro es la mejor manera de que el otro sepa que hay espacio para sanarse, ¿no? Que hay un lugar para curarse. Hay muchas manos levantadas, hay mucho para decir, tenemos sus mails y sus preguntas, las que llegaron y las que siguen llegando, pero vamos a hacer una pausita porque Gaby tiene algo para decirnos. ¿Serán todas las enfermedades psicosomáticas? Bueno, lo vamos a ver en el próximo bloque en El Buscador. Sigan llamando al 4999-1666. elbuscador@promofilm.com es nuestro email, elbuscador.tv, la página web. Ya venimos. Gracias. Durante mucho tiempo la medicina se ocupó exclusivamente del carruaje. Durante mucho tiempo la medicina era la ciencia que se ocupaba exclusivamente del cuerpo y todo lo demás no tenía ninguna importancia, y si la tenía era una importancia secundaria que nada tenía que ver con las enfermedades específicamente. A partir de 1900, cuando empezaron a tener fuerza las ideas de Freud, todo empezó a volverse psicológico en el mundo, y entonces de alguna manera hubo cierta psicologización extrema, donde todo era psicológico, también todas las enfermedades. En este vaivén empezamos a recorrer un camino de integración, ¿no? Un camino que se llama holista. Holista quiere decir la persona tomada como un todo, quiere decir caballo, cochero, carruaje y pasajero, ¿no? Todo junto, y cuando algo se enferma todo. Hay ahora un nuevo movimiento del péndulo que lo vamos a ver pronto en este auge de la genética, donde la medicina está tratando de encontrar las raíces genéticas de cada una de estas cosas, ¿no? Ojalá esto no excluya ninguna de las partes del cochero, no sea cosa que en lugar de ocuparnos de esto ahora nos ocupemos de ver dónde se fabricó este carruaje, para ver dónde en la fábrica del carruaje estaba determinado que este carruaje fuera a determinar tal cosa, ¿no? Sigo creyendo que más que enfermedades hay enfermos. Sí, claro. Marta es mi nombre. Marta. ¿Cómo diferenciamos una enfermedad psicosomática de un hipocondríaco? Este es un gran tema y una gran pregunta, ¿no? Porque la hipocondría es una enfermedad a comienzo psicológica en principio, ¿no? A comienzo, si quisiéramos hacer una división, ¿no? Pero la hipocondría es básicamente el temor a padecer una enfermedad, ¿no? La enfermedad psicosomática es una enfermedad producida como base en lo psicológico. Son dos cosas diferentes, ¿no? Decía una amiga mía, Estela, que tenía una tendencia a somatizar, ¿no? Y yo le decía, lo tuyo es hipocondría, ¿no? Y ella me decía, ojalá fuera hipocondría, a mí me duele de verdad, decía ella, ¿no? Quiero decir, la hipocondría es básicamente el temor a tener. La somatización es llegar a poner en el cuerpo. Quiero decir, alguien que tenga psoriasis, por decir una enfermedad muy ligada a lo psicológico, no es hipocondríaco, tiene una enfermedad psicosomática. Alguien que esté pensando que un día quizás pueda tener algo y esté todo el día tocándose, ¿no? Como aquel viejo cuento que a mí me parece tan gracioso, ¿no? El tipo que decía, me tocaba acá y me dolía, me tocaba acá y me dolía, me tocaba acá y me dolía, me tocaba acá y me dolía. Fui al médico y me dijo que tenía fracturado el dedo. Esto uno puede hacer de una cosa real una persecución, pero una cosa es lo que creo que tengo y otra cosa es lo que tengo por lo que creo.
Son dos cosas diferentes y que tienen raíces diferentes. Todo esto, sí, claro, ahora sí. Disculpame. Yo quisiera... Ponete el micrófono y contame tu nombre. Ana María. Sí, Ana María. Yo quisiera preguntarle, que tengo una nietita de 9 años y cada vez que la madre sale o tiene algo importante, tiene unos dolores de cabeza que hasta ni puede abrir los ojos. La llevaron al oculista, la llevaron al pediatra de todas clases y siempre que hay algún problema, ella se manifiesta de esta manera. Yo quisiera preguntarle si eso tiene cura. En principio yo no voy a hacer diagnóstico de cada nena, no lo sé. Lo que te digo es, si vos me preguntás a mí, ¿el dolor de cabeza puede ser la expresión de una tensión psíquica? Te contesto, absolutamente que sí. Y entonces digo yo, habrá que ocuparse de qué le pasa físicamente y también habrá que ocuparse de qué le pasa emocionalmente. Quiero decir, si el médico de alguien va a ocuparse solamente del carruaje, ¿no? Va a ver dónde está lastimado, se va a ocupar solamente de esto. Y no se va a ocupar de qué le pasa al caballo. Quiero decir, qué le está pasando a las emociones de esa persona, de esa nena. Claro. O no se va a ocupar de qué pensamiento está perturbando esta historia. El carruaje no se va a terminar de curar nunca. Lo que quiero decir es que muchas veces, ocupándose de alguno de estos 3 aspectos de nosotros mismos, alcanza. Muchas veces hay que ocuparse de los 3, muchas veces hay que ocuparse de los 4, porque la enfermedad la tiene el pasajero, el que ni se ve, el que ni se ve. Para la mayor parte de nosotros adultos, la enfermedad está puesta en qué le pasa espiritualmente a la persona, dónde ha perdido el rumbo, ¿no? A veces, para poner un ejemplo que no sea el de tu nieta, para sacarla de este lugar, cuando uno piensa en una de las enfermedades más frecuentes de nuestro mundo en el que vivimos, nos guste o no nos guste, una de las enfermedades más frecuentes, que es el ataque de pánico, ¿no? ¿Dónde sucede el ataque de pánico? ¿En qué lugar sucede el ataque de pánico? Bueno, el cuerpo está sintiendo un montón de cosas. La verdad que la persona está asustada. La verdad es que cree que se va a morir y está muy preocupada por lo que le va a pasar. ¿Dónde está? ¿Dónde empezó todo esto? Me preguntan a mí, en el pasajero. En el pasajero. Me preguntan a mí, en el pasajero. No empezó en el cuerpo, no empezó en las emociones, no empezó en el cerebro, empezó en el pasajero. Y si uno se ocupa de los 3 y no se ocupa del pasajero, y no se ocupa de ver qué le está pasando en su vida a esta persona, quizás en realidad esto pueda sanarse provisoriamente, pero no termine de resolverse nunca, ¿se entendió? Claro. ¿Cuál es tu nombre? Gladys. Bueno, ¿A quién le querías pegar? A unos cuantos. A unos cuantos, muy bien, acá se sabe ahora sí. Bueno, yo en el lapso de 6, 7 años había tenido mi primer hija, perdí 4 bebés. Y empecé a no quererme, a tener enfermedades de estar prolongados en las camas, hasta autofabriqué un principio de gangrena en la parte ginecológica. Y bueno, yo quisiera saber, porque encontré un médico que me dijo, cuando te empieces a querer vos misma, a pesar de haber perdido esos 4 hijos, sentirme que no servía como mujer, es cuando realmente vas a poder empezar a vivir. Entonces logré llegar a engordar 50 kilos, bueno, de los cuales ya he perdido unos cuantos, empecé a estudiar, volví a poder tener otro hijo y bueno, empecé a quererme yo misma. Yo quisiera saber en qué momento, porque no siempre se encuentra un médico que realmente le dé las palabras justas para uno reaccionar. No, claro que no siempre se encuentra un médico y claro que además a veces ese médico tarda en aparecer. Justamente si este programa tiene una raíz es empezar a decirle a algunas personas que todavía no se encontraron con ese médico que en realidad el cariño por uno tiene que ver con la salud. Quiero decir, la verdad es que desde muchos aspectos... Una autodestrucción. Como yo lo entiendo, ¿no? Desde muchos aspectos la enfermedad siempre es un conflicto de uno con uno mismo. Siempre es la expresión de que algo está pasando. Lo que creo de verdad es que cuando uno está sintonizado con uno mismo, la enfermedad no aparece. Quiero decir, he visto miles de veces en estos muchos años de experiencia terapéutica que la enfermedad aparece básicamente cuando algo está enfrentado conmigo, ¿no? Inclusive la gripe, ¿no? Quiero decir, la verdad, hay 10 personas, 3 se engripan, 7 no. ¿Por qué esas 3 se engriparon? Uno busca y ve que en realidad la tensión, y ve que están enojados consigo, o ven que en realidad están trabajando demasiado, con lo cual están agrediendo su cuerpo. Siempre hay un síntoma de que algo está desarmonizado cuando hay una enfermedad. Esto no quiere decir, a ver si usted me escucha muy bien, porque esto es lo más importante que tengo yo para decir, esto no quiere decir que si usted se ocupa de su aspecto psicológico y espiritual, no tiene que ir al médico, no tiene que tomar los remedios, no tiene que operarse del cáncer que desarrolló, no tiene que ocuparse del tratamiento de su columna que está embromada. No quiere decir eso de ninguna manera, ¿eh? Esto quiere decir que hay que sumar, no que hay que elegir, no hay que salirse de un lugar e ir a otro, hay que sumar, hay que ocuparse de la persona como un todo. Esta es la medicina nueva, esta es la medicina que es necesaria y que necesitamos desarrollar. Sí. Claro, habías levantado la mano. Acá vengo. ¿Qué tal, Valeria? Yo quería saber cómo se diferencia, ¿no?, una enfermedad psicosomática de algo que sea puramente orgánico.
si hay algún indicio que nos marca una pauta constante en todos los pacientes. ¿Me lo preguntas a mí? Porque esta es una pregunta sobre la cual hay miles de opiniones, ¿no? Yo te voy a dar nada más que la mía. Se diferencia muy fácilmente. Siempre es de todo el cuerpo. Nunca una enfermedad es solamente un aspecto. Nunca una enfermedad no tiene ningún componente psicológico. Nunca una enfermedad no tiene nada en el cuerpo. Siempre. Tomemos cualquier enfermedad. También las enfermedades psiquiátricas tienen una repercusión en el cuerpo. Vemos enfermedades psiquiátricas graves, la psicosis, una esquizofrenia, y nosotros buscamos en el cuerpo y encontramos daños corporales ostensibles. Encontramos que el cuerpo también está resentido. Quiero decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre ansiedad? Hacíamos un esquema un poquito diferente de esto, pero que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Decíamos que en realidad hay un área que es el área mental o espiritual, un área que es el área corporal y un área que es el área social, donde cada individuo se mueve, ¿no? Y que cada enfermedad que se radique en alguna de estas áreas influye sobre las otras. Quiero decir, ¿cómo pensar que un enfermo asmático, por ejemplo, donde en el cuerpo lo que le pasa es que le falta el aire, que tiene dificultad para respirar, cómo pensar que no tiene dificultades para vincularse socialmente? Por supuesto que las tiene. ¿Cómo pensar que no tiene la angustia de sentir esto? O inclusive, ¿cómo pensar, como dicen los viejos médicos de la medicina psicosomática, que un asmático es alguien a que no lo dejan ni respirar, ¿no? ¿Cómo no pensar que hay algún componente que nos lleva por alguno de estos lugares? Y la respuesta es siempre. No podemos desconocer, no podemos mirar uno de estos aspectos. En todo caso, lo que podemos hacer es entender que hay áreas que están quejándose más. A veces se queja más el cuerpo, a veces se queja más el alma, a veces se quejan más las emociones. Pero de verdad todo está involucrado, ¿no? Lo social, lo interno, lo personal, lo emocional, el cuerpo, todo está involucrado, todo a la vez, y habrá que entender como un todo, doctor, pero eso lo hace muy complicado. Mire, su cuerpo es una estructura sumamente compleja. Afortunadamente, millones de células cada día, y sin que usted lo decida, trabajan para que usted esté sana, para que usted esté productivo, para que usted se levante cada día, para que usted, déjeme que se lo diga así, para que usted recorra el camino de su vida lo más placentera y disfrutablemente posible. Ayudemos a ese cuerpito, ayudemos a esas emociones, ayudemos a esas creencias para que el pasajero, que en última instancia es usted, recorra el camino lo mejor posible. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en esta tarde en El Buscador. Un mensaje que dejó en el mail Luis, de 32 años, dice: hace 10 años que padezco de psoriasis. Esta enfermedad me ha limitado no solo en mi trabajo, sino también en lo personal. Estoy casado, tengo 2 hijos, mi mujer me apoya en todos los tratamientos que hago, pero a largo plazo ninguno funciona para solucionar el problema del todo. Mi mayor dolor es no poder bañar a mis hijos y muchas veces casi no puedo alzarlos porque mis manos están muy afectadas. Luis, 32 años. Jorge. Mirá, Luis, yo me propuse en este programa no hablar sobre las enfermedades de cada uno, porque es muy difícil opinar, ¿no? Porque tal como dije, como yo creo que no hay enfermedades sino enfermos, es imposible hablar sobre cada uno de nosotros. Tu psoriasis es diferente de la de otras personas. Lo único que te digo es, me gustaría mucho recordar, hubo en un programa anterior, ¿te acordás? Una chica estaba sentada más o menos donde está ella aquí en la tribuna, y había otra paciente que tenía psoriasis y se quejaba más o menos con tus mismas palabras. Y entonces esta pacientita nos contó que ella optó, en lugar de estar enojada con su enfermedad, por acariciarse las lastimaduras, y fue comprobando, como pocos meses después, su enfermedad empezaba a mejorar. Quiero decir, hay cosas para hacer, ¿no? Una de ellas es, Luis, te pido por favor, no te enojes con lo que te pasa. No te enojes con lo que te pasa. Yo no estoy diciendo que esto te va a solucionar el problema, solo quiero ayudar a que el problema no se agrave. Las enfermedades psicosomáticas son enfermedades para ocuparse de ellas porque son enfermedades, ¿no? No son imaginarios, son enfermedades. No sirven los médicos que dicen, no tenés nada. Tenés, claro que tenés. Estás poniendo en el cuerpo parte de tu tensión. Lo estarás poniendo en forma de contracturas, en forma de bultitos de grasa, en forma de visión borrosa, en forma de tensión, en forma de gastritis, en forma de un infarto. Pero lo estás poniendo vos, así que dejá de hacer eso, ¿no? Le preguntamos al doctor Skorofitz, a nuestro clínico invitado de hoy, qué se hacía con las enfermedades psicosomáticas, y esto nos contestó. En realidad, el tratamiento de todas estas cuestiones a las cuales he hablado tiene distintos niveles. Algunos niveles pueden ser abordados por nosotros los médicos, tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico.
sean tanto psicólogos o psiquiatras. Depende de la patología del paciente. Pero hay un tema que hoy se está empezando a manifestar con más fuerza, que es el tema social y económico, donde ha incrementado de una manera bastante alarmante las enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, el tema de la desocupación es un tema donde inestabiliza a la familia y obviamente inestabiliza al individuo. Yo digo, qué halagador que es escuchar a un médico clínico, alguien que supuestamente trabaja sobre el cuerpo, hablar sobre la desocupación de su paciente que lo está consultando. Qué halagador es saber que hay en Argentina cada vez más médicos como Néstor, como el médico de la señora, como el médico de la señora, que son capaces de leer que hay algo más que el cuerpo que el paciente trae, que hay algo más que es la persona que el paciente es. Qué halagador es que en un programa como este que habla de psicología estemos hablando de enfermedades del cuerpo. Quiero decir, empezamos a saber ya definitivamente que no son dos cosas ni tres cosas, que es una misma cosa la que le pasa a la persona, que no tenemos un cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo que vive con nosotros, claro. Decime. Sí, doctor, la ilustración que usted hizo, ¿qué pasa cuando vamos en el carro y de repente se empieza a batir mucho? Nos damos cuenta que el cochero está medio dormido, el caballo sigue corriendo alegremente, no pasa nada, y empiezan a aparecer las piedras, los chanchos salvajes, o sea, comportamientos de personas alrededor del carro y nosotros ya andamos con las ventanillas medio que se nos caen y todo lo demás. Muy bien. ¿Cómo hacemos para seguir? Bueno, en principio quizás sea bueno parar, ¿no? Quizás sea bueno en ese momento, cuando nos damos cuenta que todo eso pasa, todo eso está pasando a la vez, quizás sea bueno decir, a ver, quizás el pasajero tenga que decir, bueno, un momento, ¿no? Y entonces el pasajero quizás se baje del carruaje, quizás vea el carruaje, el caballo, el cochero. Y entonces quizás se haga la gran pregunta, ¿no? La más difícil de las preguntas para contestar, que es, ¿qué me está diciendo esto que está pasando? ¿Qué me dice este carruaje así, este caballo así, este cochero así, todo a la vez? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que mi cuerpo, que mis emociones, que mis pensamientos me quieren dar? Porque, ¿sabés qué? Hemos aprendido desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de un libro que se llama La enfermedad como camino, sobre todo a partir de las investigaciones de Adriana Snake, en el enfoque del cuerpo, sobre todo en libros que hablan sobre que la enfermedad tiene un mensaje para darnos, ¿no? Así como Freud decía que cada síntoma tenía un mensaje, hoy pensamos que cada enfermedad tiene un mensaje. Cada enfermedad nos dice y nos informa que algo está mal. Entonces digo yo, me parece que el pasajero, la parte espiritual, va a tener que enterarse de que algo está pasando. Y no decir no es nada, y no decir es el cuerpo, y no decir me tomo este medicamento. Es muy probable que si me duele la cabeza y me tomo una aspirina, se me pase el dolor de cabeza. Pero es muy probable también que me vuelva a doler la cabeza. Hace falta saber que este dolor de cabeza también está allí para decirme algo de mí, algo de mi vida y algo de lo que me está pasando. Si yo puedo decodificar ese mensaje, entonces el cuerpo no va a tener más que tomarse ese trabajo de fabricar un síntoma para que yo me entere de que algo está mal. Eso es el holismo, tomar al individuo como un todo y ocuparse del individuo como un todo. Sí, claro, decime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristina. Claro, Cristina, bienvenida. Gracias. Quisiera saber si la obesidad está incluida dentro de las enfermedades Otra vez lo mismo que antes, lo que pasa en el carruaje, lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en esto, como lo vimos ayer también en el programa de ayer, me parece que tiene tanto que ver con lo que nos está pasando y con la manera en la cual nosotros actuamos. Todo lo que sea una distorsión, una desviación, digamos así, tiene que ver con que algo no pasa. La obesidad por un lado, la anorexia por otro, el exceso de agotamiento, todo lo que nos pasa tiene mucho que ver con cosas que nos están pasando. No en vano, sociedades muy avanzadas, donde hay mucho estrés, tienen aumento de niveles de obesidad, ¿no? Quiero decir, una sociedad como la americana, la norteamericana, sumamente estresada, que vive bajo tensión, tiene niveles de obesidad 2 y 3 veces mayores que los nuestros, y nosotros vamos en camino, ¿no? Digo, no, esto no es por mí, yo era gordo antes de que se pudra todo en Argentina, Quiero decir, no vamos a echar la culpa a nadie, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Anaí. Anaí. Y una pregunta, ¿una madre puede hacer que su hijo de 2 o 3 años tenga una enfermedad psicosomática? Porque tengo un sobrinito No me cuentes, no quiero hablar de tu sobrinito, quiero hablar sobre las madres y quiero hablar sobre esta historia.
hay una vieja idea de las cosas que las madres transmiten a sus hijos, de los daños que uno es capaz de tener y qué sé yo. Mira, vamos a ponerlo en claro y de esta forma. Los papás y las mamás hacen lo mejor que pueden, siempre hacen lo mejor que pueden. De hecho, si pudieran hacer otra cosa, la harían. Quiero decir, la mamá que abandona a su hijo en un terreno baldío, aunque usted no lo crea, también está haciendo lo mejor que puede, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hablábamos la vez pasada de las bebitas estas abandonadas en el taxi? Le pedimos a la familia que se comunicara y hablamos sobre esta noticia que había sido en el diario. Bueno, en el mismo momento en que nosotros lo decíamos, estaba apareciendo la mamá y el papá acusando de que había habido un error de parte de quien llevaba el auto. Bueno, no importa si era un error o no, pero uno hace lo mejor que puede. A veces transmitimos estas cosas, claro. Yo, que soy muy temeroso de las enfermedades de los seres que quiero, posiblemente haya transmitido este temor a las enfermedades a mis hijos y posiblemente alguien me haya transmitido a mí alguna de estas inquietudes que mis padres tenían y por eso no me gustan los caracoles, qué sé yo, no sé. Posiblemente hay una historia de aprendizaje, pero también es responsabilidad propia superar estas cosas que hemos aprendido para bien y para mal. Mire, yo no quiero irme al corte antes de decirles algunas cosas que cuando Gaby me pregunte conclusiones yo no voy a tener tiempo para decirles, pero quiero que usted sepa, ¿no? Hay cosas que podemos hacer, ¿no? Hay cosas que podemos hacer con nuestra enfermedad, entendiendo que nuestras enfermedades son psicosomáticas siempre, o por lo menos tienen un componente psicológico. ¿Qué vamos a hacer con este componente? Algunas cosas nada más. Primero, dejémonos de exigirnos todo perfectito. Dejemos de creer que todo tiene que ser perfecto porque si no, no se hace. Vamos a tratar de controlar nuestro mal carácter. Esta historia del mal carácter, que es el mayor de los síntomas neuróticos según mi historia, esto de estar siempre de mal humor, bueno, esto enferma. ¿Sabe usted? Esto enferma. A ver qué pasa si se prueba los días con una sonrisa en lugar de probárselo como si hubiera estado oliendo vinagre, por no decir otra cosa. Baje un poquito el ritmo de su vida. No le alcanza el tiempo para hacer las 28 cosas que hace, haga 27, haga 26, elija algunas de estas. Deje de sentirse culpable de lo que no hizo, de lo que no le salió mal. Porque la culpa es una acusación. La sentencia es una enfermedad. Si usted se condena por ser culpable, posiblemente esté abriendo la puerta para enfermarse, para buscarse y para causarse una enfermedad. No guarde rencores porque sabemos que el odio lo enferma, porque lo intoxica. Sea fiel a sus sueños, no abandone sus ideas y sus sueños. No deje que esto de que te estés sintiendo mal o que algo no esté bien lo aparte. Escoja batallar en los lugares donde usted sea más apto. No abra todos los frentes. Combata personalmente en aquello para lo que usted sepa y aquellas cosas que no están dentro de sus posibilidades, deje de enojarse con ellas si no las puede cambiar, por lo menos por ahora. Ríase más, juegue más, haga un poco de ejercicio, quiero decir, tenga una vida mejor, ¿no? Si usted está enfermo, ocúpese de tomar más agua, ocúpese de comer más sano, ocúpese de dejar de intoxicarse, no tome tabaco, no consuma ninguna droga, no tome alcohol en exceso. ¿Esto son estupideces de los abuelos? No, no son estupideces. Su cuerpo tiene que estar sano, el carruaje necesita cuidado. Libere sus emociones, ocúpese de esta historia de deshacerse de las falsas creencias, pero sobre todo, ¿no? Para que los caballos estén confortables, comparta más tiempo con los amigos. Comparta más tiempo con los amigos. Porque allí, en este compartir las cosas con los amigos, allí es donde usted va a poder armonizar a los 4 miembros de esto que somos, ¿no? Allí es donde el pasajero se siente acompañado, los caballos se sienten cuidados, el carruaje se siente protegido y el cochero tiene con quien compartir lo que no sabe. Gaby. Acompáñennos ustedes para el momento de las conclusiones después de la pausa aquí en El Buscador. Ya venimos. Ya al final del programa, momento ahora sí de conclusiones, más allá de que fue clarísima toda esa lista y un buen decálogo de vivir bien, nos vamos a querer todos eso. Ojalá que sí, y entonces, como ya sé lo que va a pasar, vamos a pedirle a nuestro equipo que ponga esa lista en nuestra página del Buscador. Va a tardar 2 o 3 días, no se enojen, después se dicen, la busqué y no estaba, bueno, sí, ya va a estar, la vamos a poner y etcétera, etcétera. Pero no puse en la lista, y exprofeso, algo que dejé un poquito para hablar con vos. Una de las cosas que le pasan a todos los enfermos, ¿no? Es que como el cuerpo duele y lastima, el cuerpo nos llama la atención sobre esto, ¿no? Y me parece muy importante que nosotros le prestemos atención, como venimos diciendo en todo el programa. Pero también quiero contarles que hay una vía accesoria, ¿no?
hay un camino más para agregarle a esta lista y que no está en la lista porque no tiene que ver con ocuparse de uno, justamente es ocuparse de otros. Es bastante claro, ¿no? Y una señora lo comentó en la tribuna recién. Sanarse también quiere decir dejar de estar mirándose el ombligo todo el tiempo, ¿no? Sanarse también pasa por ver qué puedo hacer yo por otros, aunque me duela, aunque me cueste, aunque me lastime, aunque yo también esté mal, ¿no? No quedarme padeciendo mi propio padecer, sino también ocuparme del dolor de otros. Esto de alguna manera genera una respuesta orgánica que siempre ayuda al proceso de curación. Así que me parece a mí que también habría que agregarlo en la lista personal, para todos aquellos que estén en condiciones de agregarlo, claro. Bueno, ahora pensamos que estaría bueno cerrar el programa con un cuento. ¿Podrá ser, doctor? ¿No es psicosomático eso? Porque dale, porque te mando, te empujo. Vaya. ¿No es psicosomático el pedido tuyo, no? Bueno, es un pedidito. El cuento que quiero contar hoy es un cuento muy querido para mí, porque es de los primeros cuentos que me contaron alguna vez. Y si bien no está referido al tema de hoy, como hago siempre, con una vuelta de tuerca, vamos a ver si lo podemos hacer referir. Voy a contar el cuento y después les voy a contar por qué cuento este cuento. Había una vez un hombre que trabajaba en una granja y que tenía un pequeño terrenito donde sembraba un poco de trigo para su propio consumo. Y un día, mientras estaba removiendo la tierra, encontró en medio de la tierra una piedra que brillaba muchísimo. La levantó y se dio cuenta inmediatamente que era algo muy valioso. Él nunca había visto un diamante, pero se dio cuenta por el brillo que tenía que esa piedra debería ser muy valiosa. Así que la puso en su bolsa y siguió trabajando y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa pensó que esa piedra tenía que ser guardada en un lugar muy seguro porque podían robar, podían matarlos a todos para llevarse una piedra tan valiosa como esa. Como no encontró ningún lugar seguro en su casa, que ni siquiera tenía llave en la puerta, salió hacia la huerta que tenía su mujer, donde cultivaba tomates y algunas legumbres, y entre medio de los tomates plantó el diamante y lo enterró para que nadie lo encontrara. Tuvo miedo después de olvidarse el lugar, así que vio una piedra de color amarilla que estaba cerca y puso la piedra justo en el lugar donde había enterrado el diamante. A la mañana siguiente, cuando la mujer fue a trabajar en la huerta, el hombre, temeroso de que la mujer sacara la piedra, le dijo: no toques esa piedra, que la puse yo. Dice: pero ¿para qué la pusiste entre los tomates? Y él no quiso decirle. Tuvo miedo de que la mujer se asustara de tener una piedra valiosa, así que le dijo: bueno, me dijeron que esta piedra trae suerte, así que la traje para que traiga suerte a la casa. Ah, dijo la mujer, que confiaba ciegamente en su marido. Cuando se levantó su hijo y le preguntó: mami, ¿qué hace esta piedra aquí? Entonces la madre le dijo: dice tu padre que traen suerte estas piedras. Ah, dijo el chico. Y cuando se levantó la hija, que era muy inquieta y muy rebelde, y preguntó por la piedra, y la madre le dijo: dijo tu padre que las piedras amarillas traen suerte. Entonces la hija dijo: bueno, traigamos también una roja que va a quedar bien. No, dijo la madre. Las amarillas sí, las rojas no. Dice: no entiendo, eso es estúpido. Y entonces fue a hablar con el padre. Y le dijo: papi, ¿por qué las piedras amarillas traen suerte y las rojas no? El padre le dijo: algún día, cuando seas grande, te voy a explicar. Desde ese día, el chico, que creía que las piedras traían suerte, traía cada vez más piedras amarillas porque decía: si una piedra trae suerte, dos traen más suerte. Y la madre, para seguirle el juego al hijo, también traía piedras. Y se empezó a hacer una montaña de piedras amarillas. Y la niña miraba con desconfianza, pero no traía ninguna piedra. Un día, cuando la nena se hizo grande y el hombre se sintió viejo, llevó a su hija hasta el prado, se sentaron y le dijo: vas a ser pronto una mujer, hay algo que yo quiero que sepas. Debajo de esa pila de piedras amarillas hay enterrado un diamante. Ese es el tesoro de esta familia. No quiero que nadie lo sepa, más que vos. Un día serás grande y tendrás un hijo o una hija que será más rebelde que los otros. A él le vas a contar el secreto del diamante. Deja que todos los demás crean que son las piedras. Pasaron muchos años y entonces durante años y años y generaciones todos traían piedras y piedras y se había formado un altar muy grande lleno de piedras amarillas. Y debajo el diamante seguía escondido, solamente uno sabía de ese diamante. Este cuento termina diciendo que alguna vez un padre se murió demasiado joven o un hijo desconfió de la palabra del padre. Y entonces el secreto del diamante se perdió y la familia esta empezó a juntar piedras sin saber que escondían un diamante. Yo quiero contar este cuento para decirles a ustedes: nuestras enfermedades, todas, las psicosomáticas, las de las otras, las psicológicas, todas son piedras. Piedras acumuladas en algún lugar de nuestro huerto que esconden un diamante, que es el mensaje que esa enfermedad tenga para nosotros. Si nos vamos a ocupar solamente de las piedras, nos vamos a perder
lo verdaderamente valioso. Miremos nuestra enfermedad como señales, como puntos que nos muestran que algo está desacomodado dentro nuestro. Acomodemos el algo, encontremos el diamante y entonces quizás ya no tenga más sentido poner piedras en nuestro camino. Nos vemos. Bien, ya hemos terminado este tema de enfermedades psicosomáticas. Le hemos dedicado dos lunes, el segundo lunes, con esta interesante charla muy interactiva del doctor Jorge Bucay, como les decía al principio del programa, un gran médico, psicoterapeuta argentino, y que yo le recomiendo los libros de él, como se lo leía al principio del programa. Así es que estos dos programas los quise orientar mucho para que usted se autoanalice, para que usted pueda ser feliz, para que busquemos nosotros todos, yo también, siempre una actitud positiva, una actitud crítica de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si hay que mejorar, si hay que cambiar, todo buscando lo que queremos, pero no siempre buscando el tema de la felicidad. Porque aquí vinimos no para ser infelices, como lo reitero, sino para ser felices con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro medio ambiente, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente estudiantil, en el barrio, en la casa, etcétera, etcétera. Así es que sonriamos más, seamos un poquito más felices, más alegres, compartamos más, veamos de que esta vida es muy corta. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si Dios decidió que ya no vamos a amanecer, que ya nos van a sacar con los pies por delante y por la horizontal. Así es que disfrutemos de lo que tenemos, disfrutemos no de lo que no tenemos. Sí, seamos muy fieles con nuestros sueños, con nuestras metas, segreguemos, separemos lo que queremos ser en la vida para ir paso por paso. Los problemas no los juntemos todos, sino también separémoslos, porque hay un refrán que dice divide y vencerás. Si uno tiene todos los problemas juntos, es un mundo, pero si uno los separa, lo resuelvo ahora, lo resuelvo más tarde, no puedo resolverlo, vamos a esperar, necesito tal cosa, la situación se hace más fácil. Porque lo que hay que hacer en la vida es pensar qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención. Reiterar el agradecimiento a Canal 36, a Dayana en las cámaras, a Don Pedro Delgado que nos dé este espacio de forma gratuita, y a todos ustedes, amigas y amigos, que nos permiten todos los lunes llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias y buenas noches, si Dios lo permite.